Camino de poder del guerrero tolteca, la vía del nahualismo. Para todos los buscadores sobre esta maravillosa tierra, especialmente aquellos que se quedan atrás. Prefacio. Escrito por DC Fish Studios. Mi esposa y yo seguimos siendo una pareja en estado de conmoción. En los 5 años desde que viéramos por primera vez al autor de este libro, nuestro mundo se ha vuelto del revés, en las formas más perturbadoras y vigorizadoras. Jamás podríamos empezar a describir la esencia de nuestra experiencia como guardianes de este material o nuestra relación con el hombre que nos puso en contacto con él. Ese hombre nos ha subyugado con un solo toque, nos ha enseñado sin una sola lección, nos ha habilitado con el simple énfasis de sus palabras. Todo lo que nos haya sucedido y aún nos sucede, en verdad no lo comprendemos. Éramos sencillamente una pareja de artistas con exceso de trabajo, recién llegados a una bonita ciudad del sur. Poco después de instalarnos, establecimos una relación fortuita con un encantador caballero latino llamado Tomás. Fue una amistad que creció despacio y se mantuvo relativamente superficial durante más de un año. Durante ese tiempo trabajamos con Tomás repasando y visualizando un guión cinematográfico que él había escrito. Nuestra asociación profesional fue muy agradable, lo que nos facilitó establecer también una amistad casual y cómoda con él. Apreciábamos a Tomás como persona, pero más allá de eso, en realidad no le prestábamos mucha atención a nuestra naciente amistad. En esa época estábamos preocupados por las complejidades de adaptarnos a nuestro hogar y el entorno de trabajo nuevos, y creíamos que nuestro amigo era sencillamente otro artista como nosotros. Lo tomamos por lo que parecía ser, un hombre interesante y de talento, a quien complacía discutir de filosofía creativa siempre que presentaba la oportunidad. Mirando hacia atrás, ahora sabemos que en Tomás y su trabajo había mucho más de lo que jamás imaginamos. No quiero decir que nos engañara, pero durante más de un año ese hombre encantador mantuvo bien oculto el aspecto verdaderamente mágico de su carácter. Pero una noche nos abrió la puerta a una parte de sí mismo que nunca soñamos que existiera. La serie de eventos que siguió a esta revelación nos cogió de improviso y nos puso en un camino que cambió nuestras vidas. Aún así, formó parte de un proceso gradual que penetró en nosotros de la manera más inocente. Simplemente seguimos nuestros corazones de día en día, hasta la irrevocable mañana en que observamos la vida que conocíamos desenredarse ante nuestros ojos. Ahora creemos que ese acontecimiento aterrador y revelador se desató en parte por una participación en el primer libro de Tomás, una concordancia de las obras completas de un escritor de nueva era llamado Carlos Castaneda. Ese manuscrito llegó a llamarse La promesa del poder. Y la siguiente parte de nuestra introducción a este libro describe cómo conocimos a Tomás y nos convertimos en los entusiastas guardianes de su primera guía del diálogo del guerrero tolteca. Somos artistas de profesión y tal como sucede con muchos de nuestros colegas, a menudo nos hemos encontrado envueltos en situaciones que desafiaban nuestra creatividad de formas inesperadas. Hace 4 años, cuando trasladábamos nuestro pequeño estudio de diseño a un estado costero, iniciamos una asociación con un hombre que nos condujo a uno de esos empeños creativos, una empresa que desafió nuestro bien desarrollado sentido de lo inesperado. Esa aventura involucró una serie de acontecimientos que parecen increíbles al ser contados, una historia de poder que nos condujo al día de esta presentación. Hemos tenido el privilegio de corregir y preparar este manuscrito en nombre de un amigo especial, un hombre que hemos llegado a conocer solo como
Tomás. El encantador y maduro caballero fue uno de los primeros amigos que hicimos en nuestro nuevo hogar costero. Y por algún motivo innominado en el acto, nos llevamos bien con él. A lo largo de los años hemos pasado muchas noches deliciosas hablando del arte y la vida con este hombre cautivador. Y aunque creemos que lo conocemos bien, las circunstancias nos han obligado a darnos cuenta de que en realidad no lo conocemos en absoluto. Tomás es de ascendencia latina, artista y escritor de profesión, a pesar de que se ha mostrado renuente a compartir gran parte del resto de su obra con nosotros. Hasta donde podemos ver, anda por los 60 años, aun cuando es mucho más vital que el sexagenario medio. Delgado y de piel cetrina, está bendecido con una sonrisa muy cautivadora. Aunque él mismo ha aludido que es abuelo, como nosotros, Tomás tiene una cualidad traviesa, como infantil, que nos resulta atractiva de una manera inexplicable. Tanto que, de hecho, mi esposa ahora llama a ese hombre mayor Tommy, como expresión de su afecto por sus irresistibles cualidades juveniles. Nuestra esporádica relación con él se ha caracterizado por una serie de inconsistencias. Por un lado, se ha mostrado muy abierto y amigable con nosotros, pero al mismo tiempo ha evitado revelar gran cosa de sí mismo o de su familia. Ha frecuentado nuestra casa, pero jamás nos ha invitado a la suya. Ni siquiera nos ha dicho dónde vive. Parece disfrutar de una situación económica estable, pero que sepamos no tiene teléfono ni coche. Más allá de estas discrepancias superficiales, nos hemos dado cuenta de que toda la manera de ser de Tomás es extrañamente contradictoria. Parece ser viejo y joven al mismo tiempo, inocente y festivo, en medio de su evidente sabiduría y sofisticación. En torno a este hombre también hay un dinamismo contagioso que nos conforta siempre que estamos con él. Pero a pesar de su obvia energía, desprende un aire de tranquilidad que es diferente a cualquier cosa que hayamos experimentado con anterioridad. Tomás es único y mi esposa y yo hemos llegado a atesorar su amistad. Su compañía fue básica en muchas formas para ayudarnos a realizar la difícil adaptación a una nueva ciudad y, sin embargo, durante más de un año tomamos nuestra placentera amistad con él más o menos por sentada, pero una noche todo cambió. Durante una de nuestras esporádicas charlas informales de fin de semana, por casualidad descubrimos que Tomás había compilado una guía personal de referencia de las obras completas de un conocido escritor de nueva era. Nos enteramos de la existencia de ese catálogo cuando el nombre de Carlos Castaneda surgió en el transcurso de una conversación. Como estudiante libre de diversos escritores espirituales, mi mujer estaba familiarizada con la obra de Castaneda. Y aquella noche hablábamos de cómo ella me había mostrado pasajes de The Fire Within, el fuego interno, en nuestra luna de miel. Le conté a Tomás cuánto me intrigó la historia de un hombre que había saltado de un risco y sobrevivido para contarlo, y cómo ese interés me había llevado a leer varios libros de Castaneda. Sin embargo, me vi obligado a reconocer que, a pesar de mi primer entusiasmo, me había sentido frustrado con el material de Castaneda. Aunque disfrutaba con la cualidad lírica de la narrativa de los libros, me resultaba difícil manejar su contenido espiritual implícito. Después de leer 3 de ellos, daba la impresión de que me era imposible cogerlo, aun cuando tenía un claro sentido intuitivo de que algo provocador se reflejaba en las páginas de la obra de Carlos. Comenté que a pesar de esa vaga intuición, mi incapacidad para conectar con la esencia de las enseñanzas de Don Juan me impulsó a abandonar la obra de Castaneda por asuntos de mayor urgencia. Mi esposa coincidió en que ella también había experimentado dificultades en sacar algo sustancioso de los numerosos libros que había leído de Carlos. En su opinión,
los temas esenciales de otros muchos escritos de nueva era eran mucho más accesibles para la medida de los lectores. Tomás nos pilló desprevenidos cuando respondió a nuestros comentarios respecto de la frustración causada por los libros de Castaneda. Dijo que sabía exactamente de qué hablábamos, porque durante muchos años él había sido un devoto estudiante de los escritos de Carlos Castaneda. Afirmó que incluso después de leer su obra completa, infinidad de veces, también a él le resultaba arduo entender la esencia de ese material tan abstracto. En realidad nos mostramos algo escépticos cuando Tomás explicó cómo, a lo largo de un periodo de muchos años, había reunido una sólida guía de referencias sobre el diálogo del guerrero tolteca, una especie de catálogo que le permitiría establecer referencias cruzadas y obtener fácil acceso a miles de referencias aisladas desperdigadas por los 8 libros editados de Castaneda. Nos contó que la había preparado como un ejercicio personal diseñado para ayudarle a conseguir acceso a esa esencia implícita de lo que él llamaba nahualismo. En cuanto decidimos que no bromeaba sobre su catálogo, de inmediato mi mujer y yo mostramos interés en averiguar más al respecto. Meses después, cuando al fin nos convencimos de compartir algunas partes pequeñas con nosotros, quedamos asombrados ante la claridad intuitiva y de la organización que había aportado al material de Castaneda. Solo nos hizo falta darle un breve repaso a su trabajo para darnos cuenta de que Tomás estaba mucho más instruido que lo que jamás habíamos sospechado. Era evidente que nuestro informal amigo había conseguido algo notable. Había creado una obra de referencia que convertía un amedrentador conjunto de material muy abstracto en algo mucho más comprensible. Nos pareció que sus esfuerzos estaban a la altura de los de Marianne Williamson, penetrante escritora que había destilado conceptos de un tratado poco conocido entonces llamado A Course of Miracles, un curso de milagros, publicándolos en lo que fue un éxito de ventas nacional titulado A Return to Love, Volver al Amor. Tras estudiar sus notas en profundidad, le insistimos en que también él considerara publicar su trabajo. Mi mujer y yo conjeturamos, basándonos en nuestra propia experiencia, que a muchos lectores de Castaneda la obra de Tomás les sería de interés y que un libro basado en un catálogo representaría una guía de referencia tremenda para cualquier interesado en explorar con mayor detalle el espíritu de las enseñanzas de Don Juan. Se nos ocurrió que quizás el material de Castaneda se beneficiaría del mismo tipo de destilación de A Course of Miracles. Consideramos que mucha gente se habría visto atraída por el mismo hilo mágico que nosotros habíamos encontrado en sus libros y teníamos la certeza de que el catálogo de nuestro amigo haría que ese mudo núcleo fuera mucho más accesible para el lector medio. Nuestra teoría nos llevó a centrarnos en el potencial de inspiración de la obra de Tomás. Llegamos a creer que su catálogo era un diamante en bruto, que una vez pulido y presentado aportaría una gran claridad adicional a un conjunto de conocimientos que había intrigado y con toda probabilidad también frustrado a millones de lectores de todo el mundo. Pero a pesar de nuestro entusiasmo por publicar su catálogo de 1000 secretos, no tardamos en descubrir que Tomás tenía una opinión muy diferente de nuestra idea. Mostró un desacuerdo vehemente con nuestra bien intencionada sugerencia y se negó siquiera a considerar la publicación de sus notas, arguyendo que su catálogo había sido preparado como una tarea personal de aprendizaje y no como un proyecto editorial. Durante meses se mostró inflexible en la opinión de que crear un libro de sus notas mancillaría la naturaleza personal de su obra y produciría una indeseable serie de consecuencias de primera atención. Sencillamente se negaba a involucrar su persona y su catálogo en los asuntos contractuales, financieros y relacionados con el ego de la autoría de un libro de nueva era. Pero para nuestra propia sorpresa, mi esposa y yo no aceptamos un no por respuesta.
Por lo general no somos personas insistentes, pero la intuición no paró de azuzarnos en este proyecto y por ello no dejamos de incordiar a Tomás, con la esperanza de que llegado el momento cambiaría de parecer. Por último, tras meses de persuasiones adicionales, pudimos convencer a nuestro amigo de que un libro basado en sus notas se podría publicar sin las consecuencias de primera atención que tanto le preocupaban. La solución propuesta fue simple. Requería que nosotros actuáramos como los representantes personales de Tomás en el proyecto. Nos ocuparíamos de todo en su nombre, incluyendo las reuniones necesarias con los abogados, agentes y editores. También le garantizábamos que realizaríamos encantados el diseño, la corrección y el trabajo mecánico de montar el manuscrito, pues era algo que ya hacíamos como parte de nuestro repertorio profesional. Esta sugerencia cambió la situación a nuestro favor y meses después Tomás nos dio finalmente el visto bueno con una condición básica. Insistió en que nosotros coordináramos todos los aspectos del proceso de edición sin su participación directa y por encima de todo que mantuviéramos secreta su identidad. Permanecer el anonimato siempre ha sido de máxima importancia para Tomás. Tal como nos lo explicó, sin él sería incapaz de preservar su equilibrio. Con respeto para el catálogo que había creado. Dijo que con el fin de mantener el espíritu de sus esfuerzos, había que mantener la naturaleza privada de su tarea de aprendizaje. Jamás comprendimos del todo qué quería decir con eso, pero no obstante, respetamos su punto de vista. Desde el primer día en que nos convertimos en sus representantes, mi esposa y yo hemos hecho todo lo que ha estado a nuestro alcance para respetar el deseo y el anonimato de nuestro amigo. No ha resultado difícil, ya que hasta nosotros sabemos poco de Tomás. Antes de que finalizáramos la preparación del libro La promesa de poder, el libro anterior a este, Tomás se marchó de la ciudad donde nosotros vivíamos y trabajábamos entonces. Lo último que recibimos de él fue el prólogo manuscrito para el libro, que nos lo dejó en la puerta de la casa. Después de la abrupta partida de Tomás, no volvimos a oír hablar de él durante algún tiempo. Luego, pasados muchos meses, volvió a contactar con nosotros mediante borradores y revisiones para otros varios proyectos de obras que tenía en marcha. Nos dijo que estaba satisfecho con el modo en que habíamos manejado la promesa de poder y nos solicitó que continuáramos trabajando con él en otros manuscritos que se hallaban en proceso de elaboración. Hemos aceptado seguir actuando como sus representantes, aun cuando tenemos muchos y legítimos motivos para justificar aislarnos de esta responsabilidad tan tensa. Mientras escribimos esto, nuestras vidas se encuentran sumidas en la confusión y Tomás no cesa de estar cada vez más alejado de nosotros, frustrándonos con su falta de disponibilidad y su renuencia a tratar con nosotros de una manera normal. Más de 5 años después de nuestro primer encuentro, a menudo nos despertamos de un sueño vacilante, deseando no habernos involucrado jamás con nuestro amigo latino. Pero luego, la verdad vuelve a brotar en nuestro interior y recuperamos el valor, pues en lo más hondo no tenemos dudas de que lo que nos mueve es algún impulso positivo. Hemos de creer que el proceso que se está abriendo alrededor de Tomás y sus manuscritos es algo más de lo que parece ser y que depende de nosotros confiar en todo su misterio. Pero a pesar de nuestra sincera intuición, no nos ha resultado fácil mantener la fe de que todo marcha como debería. La estructura familiar de la vida que conocíamos se ha venido abajo, dejándonos atónitos y temerosos. Los retos de nuestras circunstancias actuales nos han dejado desnudos en el mundo que no reconocemos, con apenas el más leve resplandor de una luz distante para guiarnos. Es el faro de una intangible victoria creativa que nos aguarda, una contradicción imposible que flota silenciosa entre el terror y la maravilla de los días futuros. El concepto de victoria creativa nos ha intrigado desde la primera vez que lo escuchamos de boca de Tomás hace algunos años. Se convirtió en uno
en uno de nuestros temas favoritos de conversación e incorporamos muchas aplicaciones de este poderoso concepto en nuestras vidas, tanto profesionales como personales. De hecho, quedamos tan sensibilizados con la idea que incluso establecimos un programa de aprendizaje de victoria creativa en nuestro pequeño estudio de diseño, en el que participaron estudiantes de una escuela de diseño local. En un momento, cuando creíamos que ya no volveríamos a saber nada más de Tomás, llegamos a considerar la idea de escribir nosotros mismos una especie de tratado sobre el tema. Pero antes de que pudiéramos encontrar tiempo para iniciar el proyecto, Tomás nos envió el primer borrador de este libro. Al principio quedamos decepcionados, por todos los motivos erróneos, desde luego, pero después de leer el manuscrito nos dimos cuenta de que nosotros jamás habríamos sido capaces de hacerle justicia al tema. Este libro es una serie de ensayos sobre el proceso del poder, tal como aparece escrito en la obra completa de Carlos Castaneda, que son los siguientes libros: Las enseñanzas de Don Juan, Una realidad aparte, Viaje a Ixtlán, Relatos de poder, El segundo anillo de poder, El don del águila, El fuego interno, El conocimiento silencioso, El arte de ensoñar. Sería casi imposible que el lector le encontrara sentido a este libro sin tener una perspectiva de los conceptos y la terminología contenidos en los 9 libros apuntados anteriormente. Tomás alude a este conjunto de obras como el diálogo del guerrero tolteca o el registro escrito del nahualismo, y ha preparado una concordancia llamada La promesa del poder como una ayuda para acceder a sus complejidades. Hemos convencido al autor de incluir al final de este libro un breve glosario de términos que permitiría orientar a los lectores no familiarizados con el material de Castaneda, pero para aquellos interesados en su ulterior estudio, ese listado abreviado no puede sustituir una exploración exhaustiva del mismo diálogo del guerrero tolteca. Mi esposa y yo nos sentimos especialmente jubilosos porque este manuscrito se publique. Creemos en él y en la intención del hombre que lo dejó en nuestro cuidado. Consideramos esta obra un importante compañero de la promesa de poder y depósito sincero de lo que los toltecas llaman la cuenta del espíritu del hombre. Siguiendo las instrucciones del autor, nos hemos afanado en realizar nuestra propia contribución a esta empresa especial. Nos hemos esforzado al máximo en corregir y preparar este manuscrito y solo esperamos que de alguna pequeña forma nuestro propósito se sume al impecable ímpetu de la obra de Tomás. Dizzy Fish Studios. Hay una nota de ellos con respecto a la cuenta del espíritu del hombre, que dice: el objetivo de Tomás siempre ha sido que sus libros se utilicen como guía de referencia en el diálogo del guerrero tolteca y no como comentarios aislados. Al respetar este objetivo, le instamos a que use este libro, en conjunto con el anterior, La promesa de poder, como un instrumento para explorar los 9 tomos del diálogo del guerrero tolteca de Castaneda. Tenemos entendido que Tomás preparó este libro como un compañero de la promesa de poder, siendo la misma misión de los dos, la de servir como guías intuitivas de la información del poderoso registro escrito del nahualismo. Los conceptos y términos mencionados en el libro se pueden localizar como entradas alfabéticas en la sección Catálogo de 1000 secretos de la promesa de poder. Estas entradas, a su vez, conducirán al lector a referencias escogidas y específicas de los mismos libros de Castaneda.